manera como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero, cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. Qué hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero, del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso, ellos sometidos, yo preso, ellos sometidos. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. La memoria, este tema emblemático para ustedes. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Muy bien, ahí estamos escuchando a León Gieco haciendo este temazo que se llama La Memoria. Bueno, lo anunciamos al comienzo del programa que vamos a estar hablando de un hermoso proyecto que se llama Los Desaparecidos en el Partido de la Matanza. Y estamos acá con Jorge Luis Arredondo, ¿sí? A ver, ahí, el acople, ¿todo bien? Bien. Quien lleva a cabo junto a sus alumnos, digo porque sigue en proceso este hermoso proyecto que habla sobre los desaparecidos en nuestro distrito. ¿Qué tal, Jorge Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy amable. Bien, Jorge, la verdad, antes que nada, felicitarte a vos y felicitar a los alumnos, ¿sí? por este hermoso proyecto que tuve la oportunidad de escuchar, ¿sí? De escucharlos a ellos cuando hablaban y explicaban ahí en la feria, lo que fue la feria distrital, este comienzo que nos estaban asesorando sobre la feria, y la verdad un entusiasmo, ¿sí? Y me quedó la frase de uno de los alumnos, ¿sí? Estamos hablando de adultos, que me dice: yo no sabía nada de esto, pero gracias al profe, ¿sí? Descubrí tal cosa, y era una pasión que te explicaba y todo lo que él fue descubriendo, y bueno, y que ahora tiene la posibilidad de poder, ¿sí? Explicar a los demás y en muchos casos enseñar a los demás, ¿no? Porque hay muchas cosas que desconocemos sobre ese periodo. Sí, eso fue sumamente impactante, lo es, a lo largo de todos los cursos que yo voy teniendo,
porque se va pasando ese proceso, ese movimiento. Estudiantes adultos, adultos mayores, que se encuentran con estas historias, con este proceso, que lo tienen desatado de su propia biografía personal, y cuando se logran vincular, y entonces la historia ya tiene otro sentido, y ellos no sabían dónde colocar este retazo, o no lo tenían, o no daban cuenta, o lo tenían medio disgregado. Entonces es una riqueza súper interesante y movilizadora para uno que lo va mirando, y también con muchos interrogantes en la sociedad, porque nosotros pensamos que hemos hecho un montón de cuestiones políticas de la memoria, políticas educativas al respecto de tratar de reinterpretar nuestro pasado. Finalmente te encontrás en adultos mayores y en secundario común y corriente, sí, que te dicen: yo no tengo idea de esto, en historia no me hablan de estos temas. Exactamente. Bueno, y entonces te dan un poco lo que contás vos, esa pasión siguió. Nosotros participamos con este proyecto y con uno parecido, pero que tiene que ver con la memoria y con los desaparecidos, en el programa nacional, pero que ahora Nación se bajó, de jóvenes parlamentarios del Mercosur, donde vos tenés que agarrar una temática y exponerla y parlamentar, primero a nivel distrital, después provincial y después nacional. Nacional se bajó, no se hace la nacional, y nosotros con este proyecto que proponíamos que la memoria social y colectiva sea una materia, como historia, como matemática, transversalmente a todos los niveles educativos, empezando por nivel inicial y terminando en la universidad. Pero no como que queda a las buenas de aquel profesor que le parece, por convicción, por construcción, de que tiene que hablar de esto, sino de que sea la materia. Y esa fue nuestra propuesta en ese proyecto. Y la verdad que fue impactante porque este estudiante que no pudieron venir, la idea era, lo interesante es que vengan ellos, pero bueno, vine yo, y terminó movilizando a todo el mundo porque vuelve a repetir esto que vos me recordás. Dice: yo soy una persona, primero, que vengo del Paraguay, que termino mis estudios acá y que me encuentro con toda esta historia, y no puede ser que no se sepa, que no puede ser que haya pasado esto, todavía me estoy enterando, todavía me estoy impactando. Bueno, empieza a hablar y te moviliza de una manera espectacular. Así que bueno, eso fue un poco la idea. Fueron 2 proyectos, uno que es participar en la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología, que tiene 3 o 4 instancias. Una es distrital, donde nosotros participamos con todos los niveles a nivel matancero, donde ves a Matanza elaborando, indagando con trabajo científico, de indagación científica, en todas las áreas. Es impresionante. Es impresionante. Y en eso salimos seleccionados dentro de 80 proyectos, seleccionaron a 12, y de los 12 nosotros fuimos parte. Para mí, muy movilizante, para mis estudiantes ni hablar, y para todos los que estamos... De sociales fueron el único, me parece, ¿no? ¿Es así? Hay una escuela, ahora no recuerdo el número de la escuela, de primaria, que se llama Sembrando Memoria, que viajaron con nosotros a la etapa provincial. Qué bueno, mira. Que en medio yo tenía admiración por ellos porque son muy chiquititos y te hablan con la misma pasión que mi estudiante, que vos me recordás, sí, pero teniendo 12 años. Qué lindo, qué lindo. Y vos decís: no puede ser. Bueno, y fuimos nosotros, y fuimos esa escuela de Matanza. Y allá, en el nivel provincial que se hizo en Mar de Ajó, es todo el sistema provincial educativo en todos sus niveles, llevando también proyectos de indagación. Esto implica que yo un poco trabajo solo en estas circunstancias, sí, pero los otros profes, va uno, pero son 3 o 4 claro, que articulan con otros. Sí, y por ahí viajan 2 estudiantes, en nuestro caso viajaron 2, pero éramos 20. Claro. Con robótica, con biología, con proyectos ecológicos. Es una revolución científica que empieza en el nivel público, en la educación pública. Y que empieza en el aula, ¿no? Empieza en el aula. Y somos los docentes, que vos sos docente. El sistema educativo argentino, uno de los mejores de Latinoamérica. Exactamente. Puesto arriba de los docentes, nuestro. Y lo hacemos con toda la pasión y con todas las críticas. Digo porque es el mejor, porque yo en algún momento investigué esa cuestión sobre los sistemas educativos. Pero en el otro proyecto que te contaba, vino un muchacho, también joven, adulto, diciendo: yo soy colombiano. Dice: mirá, esto es impensable en Colombia, terminar a los 30 y pico de años el colegio secundario y participar en la butaca de un a nivel provincial parlamentando. Esto es impensado, esto no existe.
Y Claro. ahí te das cuenta esto que una vez se repite, que más o menos lo leyó, lo investigó, lo indagó, y te lo está diciendo alguien que viene de Latinoamérica. Bueno, es tremendo. Es tremendo y hay que aprender a valorarlo, ¿no? Y a cuidarlo y a luchar. cuidarlo, Y a luchar por eso. lucharlo. Ujú, exactamente. Bien, estamos hablando con Jorge Luis Arredondo, docente del CENS 455, y sí, de este hermoso proyecto que hizo junto a sus alumnos, los desaparecidos en el partido de La Matanza. Contanos cómo fue el abordaje, cuando llegaste al aula, o sea, vos ya fuiste con el tema ya pensado del proyecto, o se dio en algún debate en el aula. No, en este caso yo lo llevé porque esto es la continuidad del mismo proyecto o parecido del año pasado que participamos en la Feria de Ciencia, pero que abordamos la dictadura militar y Malvinas. Ya está. Y participamos con ese proyecto. En ese proyecto llegamos a la instancia distrital, muy bien reconocido porque pasaban los evaluadores diciendo esto es muy bueno. Lo tratamos de mejorar, pero focalizando en los no en la dictadura, que es un proceso muy complejo, con muchas aristas. Y muy amplio, claro, muy amplio. Hay muchas variables para tratar de entender, y más cuando tenés un desconocimiento al respecto histórico, que lo hace más rico todavía y más interesante. Pero para puntualizar metodológicamente, que es en chiquitito, ¿qué pasó? La pregunta era, ¿qué pasó en Matanza? Y un poco hay un historiador de la escuela inglesa, británica, Thompson, que él se pregunta y dio vuelta la investigación histórica, diciendo de construcción de la historia desde abajo. No desde arriba, sino desde abajo. Sí. ¿Cómo hace la historia desde abajo? Contando las biografías de las personas. Y en eso va reconstruyendo ese proceso que se quiere entender. Bueno, eso hizo con todos los procesos de la historia del pueblo, más que la todo. La historia del claro. pueblo, desde y a partir abajo, de ahí. y desde biografías o desde pequeños retazos. Bueno, yo les comenté esta visión de este historiador, tomamos esa referencia y construimos las biografías de los más de 523 desaparecidos que tiene el Partido de la Matanza. Con un término de liminalidad que viene de la antropología. Yo con ellos tengo historia, tengo antropología y tengo una materia que está vinculada a la educación. En 3 materias me tienen. Sí. Y en antropología lo tomamos con el término liminalidad, que es un término que analiza los procesos sociales donde las cosas están en un limbo. Entonces yo les fui con la propuesta. Miren, la categoría desaparecido está perfecto al regreso a la democracia. El cuerpo social se dio cuenta que había un montón de desaparecidos, parte del cuerpo no estaba, entonces empieza a rastrear y a preguntarse y se lo denomina como desaparecido. Hoy por hoy no tiene significancia emocional, espiritual, termina siendo una discusión de números. Revivamos, construyamos la biografía de esas personas que están en un limbo, y vos con 14 años, con 17 o con 40 no tenés contacto, no hay un contacto con esa, no hay una vinculación. Vayamos a romper esa vinculación, construyamos la biografía, a ver quiénes eran y a ver si desde ahí podemos contar la historia, claro, pero sacando la liminalidad. Otro de los marcos teóricos es el elemento de Elizabeth Schelling, que es una estudiosa de los elementos de la memoria, y ella tira un nuevo concepto después de la dictadura, postdictadura, haciendo estudios sociológicos al respecto del pasado en dictadura, que dice: la memoria es la lucha por la interpretación del pasado. Por lo tanto, vos la tenés que estar disputando continuamente, que es lo que nos está pasando actualmente. Ahora, sí, nosotros se ve que nos relajamos, se ve que no hicimos tanto de lo que creíamos que habíamos hecho, y entonces en esa relajación hay personas, y más jóvenes todavía, y hay sectores que tienen otra visión, y eso va a pasar en todos los fenómenos sociales. Van a tener eso. Ahora, si vos lo dejás correr, un día, si no dejamos de recordar, va a pasar inadvertido que nosotros el 25 de mayo nos independizamos y vencimos a la principal fuerza imperialista del momento. Si no hablamos de la Revolución de Mayo. Obvio. Va a pasar. Por eso es importante a nivel histórico saber qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, hablar de las cosas. Vos dejás de hablar de las cosas y las cosas, va a haber otro sector que te va a disputar ese campo, ese lugar, ese espacio. Con ese bagaje teórico, marco teórico que se llama en investigación, nos tiramos a buscar. La consigna era fácil: en Matanza, y uno por uno agarrar un desaparecido. Es como, tiene totalmente que ver con el trabajo del docente, ¿no? Bajar a la realidad, a lo que es la problemática de ellos. Acá, el Partido de la Matanza, o sea, ahí hay un paso impresionante el que hiciste. Claro. O sea, la dictadura siempre es a nivel,
nacional, que uno lo estudia, etcétera, los libros, todo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó, más que todo, en Capital, la Guerra de Malvinas, el Mundial, etcétera, ¿sí? Por ahí no sabemos mucho lo que pasó en las demás provincias, pero y bajarlo acá al distrito de La Matanza para tus alumnos es un paso impresionante. Es una premisa de la investigación científica. Vos lo tenés tiene que ser posible y tiene que ser cuanto más chiquitito y factible de ser investigado, mejor. Entonces vos el objeto de estudio lo tenés que reducir lo más que podés. Primero, en ese sentido, y segundo, para que haya un contacto con su territorialidad y que nos hable de nosotros. Claro, total. Y permitime que te diga que a mí me quedó, y la anoté recién a la frase esta que me dijiste, que en un determinado momento el cuerpo se dio cuenta que le faltaba una parte, que eran los desaparecidos. Claro, sí. Al regreso de la democracia, los sectores de derechos humanos empiezan a tomar una vieja idea que existía en el campo de la historia, que era la memoria. Y esta investigadora, Elizabeth Schelin, lo retoma y dice, ¿qué pasa con la memoria? ¿Qué pasa con la memoria a nivel académico y a nivel de interés también por estos temas? Empieza a investigar. Bueno, es un viejo concepto que viene incluso de Walter Benjamin y de Kolosek, historiadores que toman el concepto de memoria, pero lo retoman los movimientos sociales. Surge de la movilización de la calle y de los sectores de organismos de derechos humanos, pidiendo y tratando de que se esclarezca lo que había pasado, pidiendo por aquellos militantes, hijos y desaparecidos y nietos que estaban desaparecidos. Eso. Y ahora como que nos quieren hacer creer que bueno que esa parte del cuerpo no desapareció. Sí, o que quedó ahí, como decís vos, en el limbo. En el limbo, claro. Primero que no es una discusión de números y exactamente. Después yo tengo otra, aparte que no es una discusión de números. El número es discutible, pero si querés que discutamos números, te puedo ganar la discusión de números. Porque hay un fax que se mandan los servicios de inteligencia entre Argentina y Chile, donde dan cuenta informando que ya tenían 22.000 y tantos desaparecidos en Argentina. Le están informando los servicios de inteligencia chilenos. De ahí hasta que terminando el proceso de la dictadura, es fácil llegar a los 30.000. Sí. Primera cuestión. Segunda cuestión, yo apunto a que son más. Porque hay un montón de casos, que es lo que estoy investigando yo, porque no llego de casualidad por iniciativa de ver cómo participo en una feria de ciencia a nivel educativo, sino porque son los temas que yo sigo, que yo, muy cerca de esta localidad de donde estamos, esta radio, persigo la idea y encontré datos y testimonios al respecto de un centro clandestino de detención que no figura en la nómina, que es otra historia. Entonces, yo sigo estos temas, de qué pasa en las localidades. Las transiciones por arriba a la democracia se suceden, pero por abajo los tiempos son distintos. El comisario es el mismo, el político es el mismo, los cómplices, la burocracia sindical o los dirigentes sindicales son los mismos y que son cómplices, y el patrón de la fábrica que los vendió a esos desaparecidos es el mismo. Y eso voy en busca de esos fenómenos que cada vez que me encuentro con datos, con hechos, con relatos, voy trabajando esta hipótesis y me dicen, sí, claramente. Claro. Entonces, vos podés bajar un cuadro o podés transicionar de régimen, pero en las localidades es muy difícil romper este tabú. Claro. No se habla de estos temas, porque tiene que pasar el tiempo, el comisario tiene que dejar de ser el comisario, hay muchos intereses. En Matanza está todo por esclarecerse todavía, con todo lo que han hecho los organismos de derechos humanos, los dos sectores de hijos, APDH y todos los militantes sociales que aportan a esto, con todo eso inclusive está todo por esclarecerse. Vuelvo a la idea que estaba y no terminé de cerrar, de que es más el número, porque hay muchos casos que han sido pasados como asesinatos bajo la órbita civil o no esclarecido. Entonces te asesinaban por la espalda y lo hacían pasar como que era un delito menor. Y así hay muchos casos y hay muchas historias que no están pasadas como de desaparición. La familia no pudo hablar de estas cuestiones, fueron amenazadas. De eso estoy escribiendo un trabajo que se llama Etnografía de una represión, que es contar estos casos, estas biografías en el Partido La Matanza. Y hay un montón de estos casos. Por ejemplo, no voy a dar nombres porque la familia no me autorizó, un dirigente sindical, pero sí me autorizaron a que lo escriba, pero sin nombre y apellido. Está. Matan al papá de la familia, golpea a la policía y dice, ese señor queremos que lo retrocedan, lo acabamos de encontrar muerto. Sale el hijo y dice, es mi padre, ¿qué pasa? Esto que el otro, lo mataste, estás acusado. ¿Cómo que? A la cárcel toda la familia. Abuela, mujer, todo el mundo. Los apretaron para que dejen de joder, van soltando a los que menos chance había de poder comprobar de que habían sido cómplices de ese asesinato,
y quedan los dos hermanos. A los dos hermanos los aprietan de tal manera y a la familia, mujeres mayormente, los aprietan diciendo los vamos a soltar pero se dejan de joder. Esa familia quedó aterrorizada, los sueltan a los hermanos, uno vive en una provincia, se fue aterrorizada de esta localidad, sí, no volvió nunca más, y el otro se encuentra fallecido. El retorno. El retorno, el dichoso retorno. Ahí está. En todos lados. Está. Y quedó como el asesinato inconcluso de una persona que muere en situaciones extrañas. Ese es el reflejo de un montón de otros casos que no figuran en la nómina oficial como desaparición. Gente, personas que no tenían vinculaciones familiares para que los busquen, falta de recursos, miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también existe la posibilidad de que sean muchos más. Y después hay casos que nos encontramos, pues la gran pregunta es qué se encontraron los estudiantes con esta investigación. Sí. Bien, un alto nivel educativo, académico por parte de sectores del estudiantado. La mayoría eran estudiantes, hubo dos focos donde apuntó la represión, que son el muestreo de dónde acentuó la represión a nivel nacional también. El movimiento obrero industrial, y el sector estudiantado. En el sector estudiantado, dentro del estudiantado, a nivel universitario, un nivel académico tremendo se llevaron. Y dentro del estudiantado, el nivel de lo que son el nivel secundario. En el nivel secundario tenemos una propia Noche de los Lápices matancera, llevada adelante el 28 de diciembre de 1979, el Día del Inocente. Mira. Lo perverso y macabro que ha sido este plan, porque es un plan sistemático, organizado desde afuera, entrenado con los métodos de extracción de información bajo tortura en la Escuela de las Américas en Panamá, un plan que se llamó Cono Sur, que era el plan sistemático de represiones y dictaduras para implementar en todo el Cono Sur en Latinoamérica. Nada estuvo al azar. Fue el golpe de todos los últimos golpes más preparados por los sectores. Claro. Eso. Vuelvo a qué se encontraron los estudiantes. Desaparecidos entre 14 y 21 años, la mayoría mujeres. La mayoría de los estudiantados eran mujeres y con un alto nivel educativo. 2 comisiones enteras, por lo menos 2 enteras, desaparecidas por ser opositoras a su dirigencia central, que era cómplice. Una, la Mercedes-Benz, por ejemplo, que es la más conocida, que nos enteramos gracias a Gabriela Weber de Alemania, que vino rastreando una pista y terminó demostrando con un documental que se llama Milagros no hay, que lo pueden ver gratis en YouTube, donde demuestra la complicidad. Primero, el decreto de Rukauf avalando la represión estatal, ahí, en el año 75. Segundo, la complicidad del sindicato, a conciencia, y la complicidad de la cúpula empresarial Mercedes-Benz, que le dio todos los datos, porque al ser empleador, lo fueron a sacar de la fábrica y lo fueron a sacar de las viviendas. Cómplices entregadores de la comisión interna, que eran todos opositores. Bueno, eso es un escándalo y hay mucho para descubrir en función de eso. Nos encontramos con esos números, con esa Noche de los Lápices matancera, nos encontramos con el alto nivel académico que tenía una gran parte del estudiantado, trabajadores, muchos, maestras de grado. Vos decís, ¿qué te puede molestar una maestra de grado? Está de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, encima con sus tareas particulares. Obvio, sí. Y los estudiantes, ¿qué te puede molestar? ¿No? ¿Qué terror puede ocasionarle una chica, chico o cualquier persona, pero vamos a polarizar la idea? ¿Qué te puede molestar un pibe de 17 años que está llevando o chicos a ver una película al centro de San Justo, o que está organizando un bolsón de papas para repartir en un barrio desfavorable, o que está tratando de hacer el centro de estudiantes? ¿Cuál es el problema del terror y de que esté cuestionando el orden establecido? Se ensañaron, fue un proyecto, no querían opositores y fue el elemento clave para lo que vino después, una década después, que fue el neoliberalismo en los 90, para iniciar el proceso de desindustrialización. Esto no fue un grupo de bandidos que se levantó de mal humor un día. Era un proyecto económico para cambiar la matriz productiva del país. Eso es lo que tenemos que discutir.
las matrices productivas. Para eso tenían que eliminar los sectores que se iban a levantar, a resistir. Tenemos una de las clases trabajadoras más rebeldes de Latinoamérica también, en un contexto donde todas las clases trabajadoras eran sumamente rebeldes. Sí, sí. Comisiones internas independientes a todos los órdenes. Lo que fue el cordón antiburocrático en Argentina fue tremendo, y eso es lo interesante, lo rico. Y eso es lo que hay que resaltar. Entonces, el primer elemento que tenían que derrotar era la clase obrera y los pibes que pensaban. Entonces, fueron contra ellos directamente a buscarlos. De raíz. De raíz. Para poder implementar ese modelo productivo. Eso. Y tantas cosas más. Y los pibes, o sea, no, tus alumnos, ¿cómo tomaban mientras iban investigando todo esto? ¿Qué se daba la sorpresa, se daba la indignación en el camino, o la curiosidad también, me imagino, por querer comprender un poco más? Hay mucho para hacer todavía, porque imagínate de que son adultos mayores, que tenemos grandes problemas a nivel educativo, en donde se están enterando. Claro. Y donde vos tenés que tener y uno dice, ¿no? Se están enterando. ¿Y qué pasó en el camino? Claro. En la primaria no se habla del tema. No se habla. Los primeros cursos de la secundaria tampoco. No se habla. Y después más adelante se diluye. Bueno, se ve por arriba. ¿Qué pasó? Se impactaron. ¿Qué pasó? Quedaron estas preguntas. Estas preguntas que yo las estoy tirando acá son las que surgieron en el aula. Che, ¿tanto puede molestar un pibito de 14 años? ¿No? ¿Tanto puede molestar un doctor del Posadas? Nos encontramos con unas historias. Está la historia de Jairo Herrón, un médico que se vino de Colombia o Perú Colombia a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, se recibe, se va a trabajar al 35. En el 35 alquilaba, se termina de recibir, amado por el barrio del kilómetro 35, doctor, curaba, daba medicinas gratis en lo que podía, en la única salita del 35 que había, ahí hacía sus prestaciones, trabajaba para el Estado, pero además en su casa también atendía. Bueno, y si venía algún herido por algún enfrentamiento militar o prestaba ayuda social, la dictadura lo vinculó, lo marcó, y entonces lo querían sacar y lo querían secuestrar. ¿Cómo hicieron para sacarlo? Cuando era una persona que tenía un arraigo y una llegada al pueblo tremenda. Bueno, le dijeron, se metieron en la salita a decir de que se le estaba quemando la casa. Sale corriendo a su casa, que vivía a 2 cuadras, y cuando va corriendo, lo capturan, el barrio se da cuenta y sale detrás del camioncito de los militares para tratar de impedir y saber dónde lo iban a llevar. Y en el kilómetro 32, la policía local corta el tráfico en el 32 a esa altura para tratar de cortar el paso de los vehículos. Sí, a ver, ahí está. De los vehículos que venían haciendo una caravana tratando de seguir el camioncito. Y ahí lo pierden y no lo vemos nunca más. Qué bárbaro, ¿eh? Y a Jairo Herrón es el día, él pidió, un día les planteó, bueno, me voy a mi país, gracias por todo, era amado, tenía un carisma tremendo. Está la historia contada por sus mismos familiares, está en YouTube, una investigación que hizo un profe de historia muy interesante. Yo ahí logro también retomar ese trabajo. Está eso, Jairo Herrón, ¿qué te puede molestar un médico? ¿Qué te puede molestar un estudiante secundario? ¿Qué te puede molestar un médico del Posadas? ¿Qué te puede molestar una maestra? Es tremendo, sanguinario. Y todo lo que tenemos que contar. Para ponerlos en carne y hueso, eran vecinos nuestros. Claro. No hace mucho. Esto no es la Revolución de Mayo en 1800. Claro. Esto es ayer. En términos históricos es ayer. Y está latiendo. Y después hay cosas muy inconclusas. Hay mucho murmullo social, hay mucho por rastrear. Por ejemplo, y siguen apareciendo lugares para descubrir, a eso voy. Por ejemplo, detrás de Campanópolis, en la Foresta, muchas versiones que no se logra reconstruir porque no hay nadie haciendo esto por afuera de los interesados al respecto. Y eso es la política de la memoria. La política de la memoria es mucho más que poner una placa. Es política educativa, es política de un equipo interdisciplinario rastreando los barrios y recolectando datos. Claro, totalmente. Algo hecho bien seriamente.
Por ejemplo, Morón con mucho menos hizo mucho más, emblemáticamente por la memoria. Nosotros tuvimos 14 centros clandestinos de detención, es lo que trato de remarcar, y están apareciendo más. Claro. Pero pará, ¿cómo 14 centros clandestinos de detención si Matanza era el primer cordón? Ramos, San Justo, Tapiales, Villa Insuperable, todo ese sector industrial. Sí, perfecto. Sí. Y el resto era semi-rural. ¿Por qué 14? La represión en Matanza no nos pasó por el costado, nos pasó directamente. 14 centros clandestinos. De los 14, 10 son comisarías que siguen actuando, que siguen. Hay una plaquita diciendo acá, no puede ser, la Brigada de San Justo, la comisaría de Ciudad Evita, la comisaría de Ramos Mejía, todas comisarías, lugares legales. Porque hay otros, Talleres Orletti, el Olimpo, muchos lugares que eran medios muy clandestinos, etcétera. Bueno, perfecto. Acá es casi legal. Clandestino, pero casi legal, claro, institucionalmente. Pero ¿por qué 14 si esto era todo rural? Y el centro clandestino, probablemente que existió acá en el 28, totalmente rural. Acá pasaba el 88, estaba la ruta y no había más nada. 4 o 5 casitas. Claro, sí. ¿Qué pasaba? El grado de resistencia obrera y popular barrial que había y el tejido social que había en los 70, de todas maneras era muy fuerte, por eso nos pasó la represión. Y eso es lo que tenemos que tratar de conocer de Matanza. Exactamente, sí. Y bueno, y entonces se abrió un abanico grandísimo y el proyecto continúa. El proyecto continúa porque son más de 523, más de 500 desaparecidos. Nosotros eran 30 estudiantes, son 30 trabajitos, algunos se repitieron porque son muy emblemáticos, como el caso de Delfor Soto, que era una figura pública, e inmediatamente después del golpe lo van a buscar, poeta, concejal de La Matanza, periodista, una historia muy interesante porque él, como soldado de los conscriptos, en el fusilamiento de la Libertadora, no quiso apretar el gatillo. Después, y por eso estuvo preso. Después, es parte de un sector del peronismo y él está en contra de ese sector peronismo, previniendo y viendo que esa diáspora dentro del peronismo iba a terminar en la catástrofe. Rompe con ese sector. Llegado el golpe, al otro día lo van a buscar. Al otro día. Bueno, es un caso muy emblemático para nosotros los matanceros, entonces se repite. Y después, casos de todo tipo, de los que algo que te estoy hablando, estudiantes secundarios, maestras, etcétera, etcétera, etcétera. Queda pendiente hacer todo esto. Para el grupo que me va a tocar el año que viene, vamos a seguir con esta temática. Y vamos a tratar de mejorar el proyecto, de tratar en una instancia, vamos a seguir peleando para que la memoria social y colectiva sea una materia transversal a todos los niveles educativos. Es una excelente propuesta. Ya sea a nivel distrital, provincial, y si en algún momento logramos que esto sea ley a nivel nacional, ojalá. El proyecto Jóvenes del Parlamento del Mercosur no es un ejercicio llamativo para que hagan los estudiantes y se sienten en una banca de un diputado. No, de ahí han salido proyectos porque recolectan las necesidades del mismo pueblo. Claro. O sea, existe la posibilidad de que alguien en un bloque se sienten y digan, che, escúchame, tenemos este proyecto, ¿qué tal si lo empezamos a charlar? O sea, eso es una parte, la discusión entre los sectores, la discusión y el trabajo de los docentes, las discusiones pendientes que tenemos a nivel educativo, la importancia de seguir tocando estos temas. En esta feria se acercan estudiantes secundarios de los niveles técnicos y polimodales y de 12 a 18 años el habitual, me dicen, yo no veo estos temas y a mí me interesan y lo conozco por mi familia. ¿Qué está pasando? Tiene que ser algo transversal. Por ejemplo, si damos historia, tenés que darlo en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Me entendés? O sea, no puede ser que nos limitemos solamente al programa. ¿Me entendés? O hay que ampliar eso o insertar, como vos decís, ¿sí? Esta materia que está buenísimo, sino la inquietud del docente. El mismo docente tiene que ir y proponer esto. Claro, sí. Empezando por ahí. Nos debemos un debate educativo que no solamente es salarial. Exactamente. Que es político-educativo. Muy bien, Jorge Luis, te agradezco mucho. Fue gracias, corto el tiempo, te invito nuevamente, vamos a coordinar para que vengas otro día. Gracias, sí, la verdad, impresionante todo lo que trabajaron. Felicitaciones y gracias por lo que están haciendo. Una parte de los trabajos, esto es mitad radio y mitad imagen, que es interesante. Ajá. Yo traje los trabajos de los estudiantes. Mirá cómo son adultos mayores, haciendo trabajos muy interesantes, muy prolijos, muy terminados, muy bien terminados.
O sea, esto no es solamente de que te cuento cosas yo porque me interesan los temas. Esto lo han hecho los estudiantes. Exactamente, con una temática que nos atraviesa a todos y también con toda la necesidad de investigar, ¿sí? Sembrada por quién, por vos en este caso, ¿sí? Y bueno, y que por algo pasó este proyecto a la instancia provincial, ¿sí? Porque está muy bien redactado, etcétera. Pero la temática es fundamental para nosotros, para nuestra historia, para conocernos como matanceros. Bueno, estamos hablando de alumnos y de docentes del CENS 455. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los docentes de ese CENS, a los alumnos, felicitaciones nuevamente, y a vos, Jorge Luis, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por lo que estás haciendo. Te conocemos ya de antes y tenés muchísimas iniciativas y como vos decías, este tema a vos te atraviesa totalmente porque se nota en lo que haces constantemente. Bueno, muchísimas gracias por estar en el programa y ya sabes, las puertas del fogón están abiertas para vos cuando quieras. Gracias, Javier, muy amable. Gracias. Muy bien.